Sean muy bienvenidos, esto es Crónicas desde la UCI para la UCI, un espacio donde cada decisión y cada madrugada dejan algo que vale la pena pensar. Porque en este trabajo no se trata solo de sobrevivir al turno, sino de entender qué hay detrás de cada monitor encendido, de cada indicación y de cada silencio en la sala. Hoy vamos a revisar el manejo actualizado de la hemorragia subaracnoidea, de origen aneurismático. La idea es salir un poco del protocolo automático y entender el fundamento fisiopatológico detrás de nuestras decisiones. Para eso vamos a usar como base la revisión de Roba, publicado en Intensive Care Medicine año 2024, y la vamos a complementar con los datos más recientes de Bulls, Thilack y Hepner, publicado en el año 2025. Bueno, y antes de comenzar, quiero dar las gracias a todos los suscriptores, a todas las personas que están siguiendo, tanto en Spotify como en YouTube, y bueno, su apoyo acá es fundamental. Así que siga creciendo este proyecto y sobre todo con sus observaciones. Bueno, para partir podríamos decir que esta patología tiene ciertas particularidades. Es poco frecuente, apenas conforma aproximadamente un 2 o un 5% de los accidentes cerebrovasculares, pero también que afecta a gente joven y activa. La mitad de los pacientes tiene menos de 55 años y por lo demás la mortalidad intrahospitalaria sigue siendo alta, cerca de un 30%. Así que vamos a revisar paso a paso el mensaje, el manejo que quiero transmitirles, viendo la prevención, las complicaciones tardías y cuestionando algunas conductas que quizás ya quedaron un poco obsoletas. Entonces vamos a la fisiopatología y como siempre en este podcast tratando de explicarlas en sencillo. Bueno, al romperse el aneurisma, la sangre arterial irrumpe en el espacio subaracnoideo, entiéndase a presión sistémica, ¿ya? Esto genera un pico brutal de presión intracraniana de forma transitoria. Ahora, en los casos severos, esta pico puede subir tanto que llega a igualar a la presión media y por un tema netamente físico, que ya hemos mencionado en ocasiones anteriores, podemos entender que si estas presiones se igualan, el flujo se va a detener y esto va a llevar que la presión de perfusión cerebral caiga a cero. Este fenómeno es lo que llamamos paro circulatorio cerebral transitorio. Es una isquemia global, pero de segundos, que causa la pérdida de conciencia de forma inmediata. Aunque no ocurre en todos, recordemos que entre un 50 a 60% llega despierto. Y efectivamente, si el paciente relata este síncope inicial, es la huella clínica de que su perfusión cerebral se detuvo por un instante. Este impacto inicial desencadena lo que hoy entendemos como lesión cerebral temprana. En esas primeras 72 horas ya se instauran el edema, la disrupción de la barrera hematoencefálica y la muerte neuronal directa. Lo importante es que el daño estructural empieza mucho antes de entrar en la ventana clásica del vasoespasmo. Y aquí surge una distinción fisiopatológica clave, y es por qué la sangre arterial del aneurisma es tanto más vasoespástica, o dicho de otra forma, es más probable de generar vasoespasmo que la sangre venosa, y la respuesta reside en la bioquímica de la extravasación. El problema central es la carga masiva de oxihemoglobina. Cuando los glóbulos rojos arteriales se lisan en el espacio subaracnoideo, liberan esta molécula que actúa como un potente tóxico vascular. Sus efectos son devastadores, ya que barre el óxido nítrico disponible, gatilla la liberación de endotelina 1 y genera radicales libres. En contraste, la sangre venosa, la de las hemorragias no aneurismáticas, al tener menor presión y menor contenido de oxígeno, genera un estrés oxidativo significativamente menor, lo que explica su bajo potencial para inducir vasoespasmo clínico. Ahora, imaginemos que llega el paciente refiriendo cefalea en trueno y se confirma el diagnóstico por escáner. Para manejarlo de manera óptima, necesitamos hablar todos el mismo idioma, tanto con el urgenciólogo, el neurocirujano y el neuroradiólogo intervencional. Y aquí es donde entran las escalas. Y quiero detenerme para explicar bien las diferencias que pueden existir entre ellas, porque claramente no son todas iguales. Para evaluar la gravedad clínica, repito, gravedad clínica, tenemos dos grandes rivales, la escala de Hahn-Hess y la escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos, también conocida como la WFNS por sus siglas en inglés. La escala de Hahn-Hess es la clásica que hemos usado por décadas. Clasifica la gravedad en 5 grados según los síntomas. El grado 1 es un paciente casi asintomático solo con una cefalea leve. El grado 2 tiene cefalea severa y rigidez de nuca, pero está alerta. Y el grado 3 en adelante ya hay compromiso de conciencia progresiva que llega hasta el coma. Pero ¿cuál es el problema de esta escala? Es que tiene una zona gris muy subjetiva.
diferenciar en la urgencia entre un paciente con mucho dolor, que se vea letargado, entiéndase un grado 2, y uno que realmente tiene somnolencia patológica, que ya estaríamos en un grado 3, depende mucho del observador. Esa falta de precisión es el talón de Aquiles de la escala Hanhest. La evidencia actual, respaldada por ROA, posiciona la escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos como el estándar de oro, desplazando clasificaciones subjetivas previas. Su superioridad radica en la objetividad. Elimina la interpretación de síntomas vagos y se basa estrictamente en dos variables reproducibles, la escala de Glasgow y la presencia de déficit motor. Esta escala estratifica el riesgo de forma lineal, desde el grado 1, entiéndase, grado 15, sin déficit, con un muy buen pronóstico, hasta el grado 5, que sería el grado 3-6, que está comatoso y con alta mortalidad. Su valor clínico no es solo descriptivo, sino pronóstico. Establece la gravedad inicial para predecir con mayor certeza la mortalidad y el resultado funcional a largo plazo. Pero para predecir el riesgo de vasospasmo, miramos la imagen. Y aquí es fundamental diferenciar claramente entre las escalas de Fisher original y la modificada, porque tienen una lógica de riesgo distinta. La Fisher original tiene un defecto de diseño grave, ya que clasifica el riesgo del 1 al 4. El grado 3 era el de mayor riesgo, entiéndase el coágulo grueso mayor a 1 milímetro. Pero el grado 4, que incluía hemorragia intraventricular o intraparenquimatosa, pero sin coágulo subaracnoideo grueso, paradójicamente tenía menos riesgo de vasospasmo que el grado 3. No era lineal. El grado 3 era peor pronóstico para vasospasmo en comparación al grado 4, y eso confundía aún más a todo el mundo. Por eso, hoy usamos la escala de Fisher modificada. Esta corrige el error y es lineal. El grado 1 es poca sangre. El grado 2 es poca sangre subaracnoidea, pero con hemoventrículo. El grado 3 es sangre gruesa sin hemoventrículo y el grado 4 es sangre gruesa con hemoventrículo. Como ven aquí, el riesgo sube escalonadamente. El grado 4 tiene más riesgo que el 3. Así cuando nos entreguen el turno y debemos preguntar, ¿es Fisher original o es Fisher modificado? Porque un Fisher modificado 4 es una bomba de tiempo para una isquemia tardía. Bien, el paciente ya está ingresado. Nuestro miedo número 1 en las primeras 24 horas es el resangrado. Si vuelve a sangrar, la mortalidad se dispara sobre el 50%. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Primero, el control de presión. Mantengan la presión sistólica bajo 160 milímetros de mercurio, no la bajen a 100, porque recuerden que el cerebro está hinchado y con la pica alta. Si bajan mucho la presión sistémica, la presión de perfusión cerebral se va a ir al suelo. Ojo, todas estas conductas deben ser tomadas antes de excluir el aneurisma. Y antes de continuar, de forma breve un concepto importante. Por favor, borren un archivo antiguo de su memoria que es el ácido tranexámico. Durante años lo usamos pensando en la estabilidad del coágulo. Sonaba lógico, pero el estudio Ultra, publicado en The Lancet, año 2021, fue lapidario. El uso rutinario de tranexámico no mejora el resultado funcional a largo plazo, así que sáquenlo de la indicación rutinaria. Lo único que realmente evita el resangrado es excluir el aneurisma. Por lo mismo las guías son claras, debe hacerse lo antes posible. Ellos plantean idealmente antes de las 72 horas, que es lo que menciona, vuelvo a insistir, la academia, pero en la práctica por favor insistan en hacerlo en las primeras horas. Y aquí entramos en la pelea eterna. ¿Qué hacemos? ¿Clipaje quirúrgico o coiling endovascular? La respuesta corta, como todo en medicina, es depende, pero hoy la balanza se inclina hacia el coil. El estudio ISAT marcó un antes y un después. Demostró que en pacientes que podían recibir cualquiera de los dos tratamientos, la terapia endovascular lograba una mejor recuperación funcional al año y reducía el riesgo de epilepsia. Por esta razón, el coil es la primera opción en pacientes ancianos o con un mal grado clínico que toleran peor la cirugía abierta y también en los aneurismas de circulación posterior, donde el acceso quirúrgico es técnicamente mucho más complejo y riesgoso. En cambio, el clipaje quirúrgico mantiene un rol indiscutible en 3 escenarios específicos. Primero, en pacientes jóvenes, donde buscamos una solución definitiva a muy largo plazo, ya que el clip ofrece mayor durabilidad y menor riesgo de recanalización futura en comparación con los coils. Segundo, por razones anatómicas, especialmente en aneurismas de cuello ancho o complejos, donde la terapia endovascular es técnicamente inviable. Y tercero, cuando el paciente presenta un hematoma intraparenquimatoso con efecto de masa. En esos casos, la cirugía abierta es mandatoria para descomprimir el cerebro y asegurar el aneurisma en el mismo tiempo operatorio. Otro aspecto crítico es el manejo de las crisis convulsivas. Sabemos que ocurren en torno al 10% de los casos al momento de la ruptura.
Y aquí hay un cambio de práctica fundamental que es el uso rutinario de fenitoína, el cual debe quedar en el pasado. La evidencia es contundente ya que se asocia con peores resultados cognitivos y funcionales a largo plazo. Las guías actuales son claras. No se recomienda la profilaxis universal. Si el paciente convulsiona, se trata. Pero en pacientes que no han convulsionado, la profilaxis solo se justifica en escenarios de alto riesgo, como hematomas intraparenquimatosos grandes o infartos corticales y por un tiempo acotado. La recomendación es usar levetiracetam por un periodo breve, generalmente de 3 a 7 días, y suspenderlo una vez asegurado el aneurisma. Evitemos, por favor, la inercia terapéutica de dejar anticonvulsivantes por meses sin una indicación clara. Continuemos avanzando en el tiempo hacia la ventana crítica entre el día 4 y el día 14. Y aquí nos enfrentamos con la isquemia cerebral tardía. Esta, históricamente, nos ha llevado a un enfoque clínico que equiparaba este cuadro con el vasospasmo angiográfico. Operábamos bajo una lógica lineal. La sangre irrita el vaso, este se contrae, cae la perfusión y se produce el infarto. Por años, esto dictó una conducta reactiva, donde un aumento en las velocidades del Doppler transcraneal gatillaba intervenciones hemodinámicas agresivas de forma casi automática, que era básicamente correr a subir la presión. Sin embargo, la evidencia actual nos golpea con una realidad contraintuitiva. Debemos dejar de usar vasospasmo angiográfico e isquemia cerebral tardía como sinónimos, porque son entidades claramente distintas. El vasospasmo es lo que vemos en la imagen, es el estrechamiento de las arterias, pero la isquemia cerebral tardía es lo que pasa dentro del paciente, es el deterioro neurológico real. Y el dato que cambia el paradigma es este, que es que hasta la mitad de los pacientes que desarrollan infartos tardíos no tienen un vasospasmo severo en sus grandes vasos. Esto nos dice que mirar solo la tubería principal no explica por qué el cerebro se está infartando. Entonces, si la arteria principal está abierta, ¿por qué se infarta el tejido? Y la respuesta está en que la isquemia ocurre por otros mecanismos que no vemos en la angiografía estándar y que debemos entender por separados. Primero está la falla de la microcirculación. Aunque el vaso de gran calibre esté permeable, a nivel capilar se produce una formación difusa de microtrombos y una inflamación del endotelio. Esto genera una obstrucción física en la red más fina de vasos. En términos simples, la sangre llega por la arteria principal, pero no logra perfundir el tejido porque la red capilar está colapsada. Y en segundo lugar, tenemos un fenómeno eléctrico devastador que son las despolarizaciones corticales propagadas, que básicamente son ondas masivas de descarga neuronal que barren la corteza. El daño real no viene de la descarga eléctrica en sí, sino del costo metabólico de la recuperación. Para volver a su estado de reposo, la neurona debe activar bombas iónicas que consumen una cantidad masiva de energía. En condiciones normales, el cerebro responde a este gasto dilatando los vasos para aumentar el aporte de oxígeno y glucosa. Eso es el acoplamiento neurovascular. Pero en la HCA este mecanismo falla o incluso se invierte. Tenemos una demanda metabólica que se dispara, pero el flujo sanguíneo no logra aumentar para cubrir estas necesidades. Entonces se produce un desajuste letal entre oferta y demanda y la neurona muere por crisis energética e incapacidad de financiar su propia recuperación. Entender el fallo de la microcirculación es clave para comprender por qué usamos nimodipina oral. Este es el único fármaco con evidencia clase 1 nivel A para mejorar el resultado funcional. La dosis estándar es de 60 miligramos cada 4 horas y debe iniciarse lo antes posible. Pero aquí está el concepto docente que a menudo confunde, y es que el nimodipino no previene el vasospasmo angiográfico de grandes vasos. Ustedes pueden dar la dosis perfecta y la arteria seguirá viéndose estrechada en la imagen. Entonces, ¿por qué funciona? Y claro, porque su objetivo no es la tubería grande, sino el tejido y la red fina. Actúa mediante dos mecanismos. Primero, bloquea la entrada de calcio a la neurona, frenando la cascada de excitotoxicidad y muerte celular. Y segundo, dilata las arteriolas de resistencia y mejora la circulación colateral, que es justamente esa microcirculación que no vemos en la angiografía, pero que mantiene vivo al tejido. Por eso, la perla clínica es nunca suspendan el nimodipino porque vean vasospasmo.
Al contrario, es cuando el cerebro más lo necesita. Y si el paciente hace hipotensión, que es un efecto adverso común, la respuesta no es suspenderlo, sino titularlo. La recomendación es fraccionar la dosis a 30 miligramos cada 2 horas para suavizar el pic plasmático o dar soporte vasopresor, pero no le quiten la neuroprotección del nimodipino. ¿Y qué hacemos si el paciente efectivamente se deteriora? Imaginemos el escenario. Estamos en el día 7, el paciente despierta más lento o notamos una paresia nueva en el brazo. Si ya descartamos causas sistémicas como fiebre, hiponatremia o una hidrocefalia en el escáner, debemos asumir que estamos frente a una isquemia cerebral tardía, por lo que nuestra herramienta de primera línea sigue siendo la hipertensión inducida. Subimos la PAM con noradrenalina para forzar el flujo a través de las colaterales, pero ojo, hay que ser transparente con la evidencia. ROBA nos advierte que el respaldo de esta conducta es débil. El estudio Himalaya, publicado en Stroke, año 2018, no logró demostrar un beneficio funcional significativo y de hecho se detuvo prematuramente, pero no fue detenido por daño, ni daño ni beneficio, sino por la futilidad estadística secundaria bajo reclutamiento, pero quedando subpotenciado para responder su pregunta primaria, o sea, si realmente buscar hipertensión inducida sirve o no. En línea con lo anterior, la recomendación clínica es usarla como una prueba terapéutica, no como una receta automática. Y cuando digo subir la presión a un nivel razonable, me refiero a lo que sugieren Hebner, en su artículo del 2025, que dice busquen la presión sistólica más baja necesaria para revertir el déficit neurológico. En la práctica, esto suele significar llevar la presión arterial sistólica sobre 180, con un techo de seguridad habitual de 200 milímetros de mercurio. Si llegan a esa meta y el paciente recupera el habla o la fuerza, mantengamos esos rangos. Pero si después de 1 hora con la presión que se ha mantenido por el techo no hay cambios, bajemos la meta de presión. No sigamos estresando al corazón gratuitamente si no hay una respuesta neurológica evidente. Y aquí quiero hacer un paréntesis histórico muy necesario, porque muchos de nosotros nos formamos recitando la famosa triple H, que es hipertensión, hipervolemia y hemodilución. Pero ¿de dónde salió esto? Y claro, la lógica original era puramente reológica. Pensábamos que al diluir la sangre, al producir hemodilución, y al llenar el estanque, por ende hipervolemia, mejoraríamos el flujo a través de los vasos espásticos. Y claro, parece tener sentido en el papel. Pensar que una sangre más delgada fluye mejor a mayor presión. Pero la evidencia moderna desmanteló esta práctica pieza por pieza y primero de ello fue la hemodilución, porque resultó ser un arma de doble filo. Si la sangre fluye más rápido, pero transporta menos oxígeno, lo que empeora la isquemia en un tejido que ya está hipóxico. Y segundo, la hipervolemia profiláctica demostró no aumentar el flujo sanguíneo cerebral, pero sí aumentó drásticamente las complicaciones sistémicas como edema pulmonar, insuficiencia cardíaca y alteraciones electrolíticas. Por eso, las guías actuales han enterrado la triple H. Lo que buscamos hoy es la euvolemia. Entiéndase, mantener al paciente con un volumen intravascular normal, ni seco ni encharcado. La única H que sobrevive, y solo como rescate, es la hipertensión inducida. Y no todo es subir la presión. Chavalí destaca una alternativa farmacológica muy útil, que es el uso de milrinona intravenosa, conocido como el protocolo Montreal. Al ser un inodilatador, mejora el flujo cerebral y la función cardíaca simultáneamente sin necesidad de llevar la presión sistémica al techo. Claro, es la carta ideal para pacientes con corazones frágiles que no toleran la hipertensión inducida, pero siempre vigilando que no nos juegue en contra, causando hipotensión. Si la hipertensión inducida no logra revertir el déficit en un plazo máximo de 1 o 2 horas, o si la condición cardíaca impide elevar la presión, debemos escalar en el manejo. Ante la refractariedad o intolerancia del tratamiento médico, la indicación es la terapia de rescate endovascular, en donde el protagonista será el neuroradiólogo intervencional, quien tiene 2 cartas en la manga, y la elección depende estrictamente de la anatomía del problema. Primero, la angioplastía con balón. Esta es la opción mecánica, se reserva principalmente para grandes vasos y proximales, como la carótida interna o el segmento M1 de la cerebral media, y que muestren un estrechamiento focal severo. La gran ventaja es que su efecto es duradero.
Una vez que rompes, dilatas este vasoespasmo mecánicamente, el vaso suele quedarse abierto, pero el riesgo de esta intervención es alto, porque podemos presentar una ruptura arterial o una disección, que son complicaciones posibles y catastróficas. Segundo, la angioplastía química o infusión de vasodilatadores intraarteriales. Aquí inyectamos fármacos como verapamilo, milrinona o nimodipino directamente en el árbol arterial afectado. Esta es la elección obligada cuando el vasoespasmo es difuso o afecta a vasos distales y finos donde es imposible meter un balón. Es técnicamente más segura que el balón, pero tiene una desventaja mayor, que es el efecto transitorio. El vaso puede volver a cerrarse horas después, lo que a veces obliga a repetir el procedimiento. Finalmente, una nota de cautela, basada en la evidencia, dado que aunque es una práctica estándar en centros de alto volumen, no existen ensayos clínicos fase 3 que respalden esto de forma rutinaria. De hecho, un ensayo pequeño, fase 2, sugirió peores resultados con el rescate endovascular comparado con el manejo médico agresivo, probablemente por los riesgos inherentes al procedimiento. Por eso, esto no es profiláctico ni para mejorar, digamos, la foto. Se reserva estrictamente como una medida de salvataje para pacientes con déficit neurológico, progresivo y refractario a todo lo demás. Para ir cerrando, no podemos dejar de mirar el resto del cuerpo porque la HCA es una enfermedad sistémica. El golpe simpático inicial que genera esto le pega a todo. Por ejemplo, en el corazón existe el aturdimiento miocárdico neurogénico o conocido como Takotsubo. Aquí la descarga de catecolaminas aturde al ventrículo, verán troponinas altas, cambios en el electrocardiograma que parecen un infarto y una ecografía con el corazón que se mueve poco. Lo bueno es que esto es reversible en semanas. Lo malo es que puede causar hipotensión justo cuando más necesitamos presiones para perfundir el cerebro. Y muy cortito, una alerta con el sodio. La hiponatremia es frecuente y peligrosa. El error clásico es confundir el SIAD con el perdedor de sal cerebral. La distinción es crítica porque el manejo es opuesto. La regla de oro aquí debe ser simple. Ante la duda, nunca restrinjan volumen. Si restringen líquidos a un perdedor de sal, van a precipitar la isquemia. La conducta más segura es mantener la volemia y corregir el sodio con solución hipertónica o suplementos de sodio enteral para lograr su corrección. No puedo concluir sin antes una mención al drenaje lumbar. El estudio Early Drain, publicado en el año 2023, planteó que la VAR, esta sangre tóxica del espacio subaracnoideo, podría reducir la isquemia y ahí mejorar el pronóstico neurológico. Si bien la lógica es atractiva y hubo señales positivas, no es una panacea. Los beneficios fueron moderados y el procedimiento conlleva riesgos y complejidades logísticas reales. Por eso hoy no es un estándar universal, sino una herramienta de uso muy selectivo que debemos evaluar caso a caso mientras esperamos evidencia más contundente. Antes de cerrar, una advertencia final. No se confíen solo porque el paciente se va de alta moviendo las 4 extremidades. Bulls nos recuerda que hasta el 70% de los supervivientes quedan con secuelas cognitivas, fatigas o depresión, siendo una especie de discapacidad invisible que les impide volver a su vida normal. En resumen, colegas, llévense esto para el próximo turno. Usen las escalas correctas. Federación Mundial de Neurocirujanos para pronóstico vital y Fischer modificado para riesgo de isquemia. Aseguren el aneurisma lo más rápido posible. Recuerden que el nimodipino va sí o sí. Entiendan que es neuroprotección. Y si hay deterioro, mantengan la eubolemia y prueben hipertensión inducida. Pero evalúen respuesta y cuiden el sodio y el corazón porque un cerebro bien perfundido necesita un cuerpo que funcione. Al final del día, la batalla contra la HCA se gana con detalles obsesivos. Mantener ese cerebro vivo mientras el cuerpo limpia el desastre neurotóxico es nuestro trabajo. Nos escuchamos en el próximo episodio, mientras tanto que cada pase de visita sea un pequeño laboratorio, menos rito, más razón, menos culto el número, más ciencia básica, bien fresca en la mente. Que tengan buen turno.